Hola, bueno, bienvenidos a esta clase 3 donde vamos a hablar de potencia eléctrica. Lo primero que tenemos que saber es que la potencia es la velocidad con la que transformamos a la energía eléctrica. Se mide en watts y la podemos calcular a través del consumo de intensidad y de tensión. Bien, la fórmula nos dice, esta primera fórmula que vemos nos dice que la potencia sería la intensidad por la tensión. Esta fórmula es válida si nosotros la implementamos en corriente continua. Bien, ahora si nosotros queremos calcular la potencia para la corriente alterna, que es la que nosotros vamos a necesitar en una instalación domiciliaria, la potencia se va a calcular la intensidad por la tensión por el coseno de phi. Bien, ¿qué es este coseno de phi? Es la eficiencia que tienen los artefactos en poder convertir energía eléctrica. Bien, ¿cómo se los puedo explicar? A ver, nosotros pretendemos que una lámpara nos ilumine. Entonces, el ideal de la lámpara es que convierta la energía eléctrica, toda esa energía eléctrica la transforme en iluminación. Bueno, ese ideal sería un coseno de phi 1. Como no existe el dispositivo ideal y generalmente una parte de la energía que yo le doy al dispositivo se pierde, en este caso de la lámpara se transforma en calor, el coseno de phi no va a ser 1 y va a ser un poco menor. Por lo tanto, a mayor eficiencia del artefacto, un coseno de phi muy cercano a 1. A menor eficiencia, un coseno de phi 0. Para los cálculos que vamos a tener en cuenta nosotros, nuestro coseno de phi va a ser el ideal y va a ser 1. Por lo tanto, prácticamente no lo vamos a tener en cuenta, debido a que si multiplicamos todo esto por 1 nos va a dar el mismo resultado. Bien, pero bueno, es necesario que lo sepan que está. Bien. Ahora, de esta fórmula que yo les doy, en una instalación o generalmente nosotros vamos a contar con la tensión que es nominal, o sea que no la podemos modificar porque nos las entrega nuestra empresa de energía y son 220 voltios siempre, ¿sí? Más allá que pueda variar entre un rango, y la potencia que es propia de cada artefacto, ¿sí? Y nos la da el fabricante. ¿Dónde encontramos la potencia? Generalmente en una etiqueta que viene en cada dispositivo. Por ejemplo, un microondas o un horno eléctrico, en algún lado tienen una etiqueta donde me va a dar la potencia que consumen. Un calefactor eléctrico lo mismo, un ventilador lo mismo, ¿sí? Una lamparita, como les decía recién, en la misma caja nos dicen cuál es la potencia que consumen. O sea que este parámetro nosotros no lo vamos a poder modificar en ningún momento. Pero sí nos sirve para poder calcular la intensidad. ¿De qué forma? Bien, despejando intensidad de esta fórmula nos da que la podemos calcular haciendo la potencia dividida la tensión por el coseno de phi. Si nosotros decimos, como les dije antes, que el coseno de phi 1, nos queda la potencia sobre la tensión. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque con la intensidad lo que podemos hacer nosotros es calcular el diámetro del cable, o la sección del cable, mejor dicho, y eso nos va a servir para que no tengamos deficiencia en una instalación eléctrica. Nosotros necesitamos una sección de cable adecuada para el consumo de cada artefacto. Bien, esto lo vamos a entender a partir de la siguiente diapositiva. Bueno, pasen esto en un segundito a la carpeta y seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de intensidad. Suponiendo que tenemos un tomacorriente conectado con cables que tienen una intensidad admisible de 10 amperes. ¿Qué significa admisible? Significa que permiten el paso hasta 10 amperes. ¿Sí? Si la intensidad superara este valor,
posiblemente los cables se quemaran, ¿sí? O se sobrecalentaran y se podría llegar hasta tener algún incendio. En ese tomacorriente queremos conectar un calefactor de 1800 watts de potencia. ¿Podemos conectarlo sin problemas? Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la intensidad es igual a la potencia sobre la tensión por el coseno de phi. Lo pasamos a los valores que nos da el problema. La potencia, como dijimos, era del calefactor es de 1800 watts. La tensión es nominal, nos la da la empresa de energía, son 220 voltios. Y como dijimos antes, utilizamos un coseno de phi ideal, por lo tanto es 1. Bien. Nos da que la intensidad que va a circular por los cables del tomacorriente, que están conectados al tomacorriente, es de 8,18 amperes. Por lo tanto, es menor a 10 amperes, lo que nos está diciendo que no voy a tener ningún problema en conectar el calefactor a este tomacorriente. Bien, seguimos. Copien esto en la carpeta, les dejo un segundo. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablarles un poquito de la sección de cable. ¿Qué es esta sección de cable que yo les digo que necesitamos calcular? Bien, primero lo que tenemos que saber es que hay dos tipos de cable, ¿sí? Un cable unifilar y un cable multifilar. Todos los cables están compuestos por dos partes principales, ¿sí? Lo que es la vaina y lo que son los filamentos. En este caso del primer cable es unifilar, por lo tanto dentro de la vaina me voy a encontrar solamente con un hilo conductor, ¿sí? Este tipo de cables ya prácticamente no se utiliza porque son muy rígidos y muy frágiles, o sea que cuando los quiero doblar se pueden llegar a quebrar. El otro tipo de cable es multifilar, donde en vez de encontrarme con un filamento interno de cobre, me voy a encontrar con muchos de ellos, ¿sí? Lo que me va a hacer que el cable sea mucho más flexible. Bien, ¿y cuál es la sección del cable? Bueno, imagínense que yo al cable lo corto de una manera transversal. ¿Qué significa esto? Imagínense o vean ahí, ¿sí? Yo le realizo un corte de esta sección y lo miro de frente. Bien, me encontraría con algo así, ¿sí? Donde acá está el área de la vaina. Esta vaina generalmente es de PVC, es una goma aislante, ¿sí? En los dos ejemplos, tanto el del unifilar como el del multifilar. El del unifilar vería toda un área rellena de cobre, ¿sí? Mientras que en el multifilar vería el área de cada uno de los filamentos que me forman el cable conductor, ¿sí? Ese área de cobre es lo que podemos denominar como sección de cable. Y si nosotros necesitamos que por estos cables circulen más cantidad de amperaje o más cantidad de corriente eléctrica, vamos a necesitar una sección mayor, ¿sí? Bien, copiemos esto también en la carpeta. Y seguimos. Bien. Para poder calcular la intensidad máxima que permite cada sección de cable, tenemos una tabla. Esta tabla que yo les doy acá es genérica, ¿sí? Quiere decir que es para la mayoría de los cables, aunque generalmente cada marca de cable viene con una tabla propia, pero bueno, esta tabla es una buena guía, y fíjense que para una sección de cable de 1,5 milímetros cuadrados me soporta una cantidad máxima de amper de hasta 11, ¿sí? Si yo tengo una sección mayor, como puede ser 2,5 milímetros cuadrados, podrían circular por estos cables hasta 15 amperes, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en vez de 15 amperes
le hago circular más cantidad de corriente eléctrica. Y bueno, es muy probable que estos cables se empiecen a sobrecalentar y hasta pueden llegar a generar conflictos eléctricos dentro de la instalación que pueden terminar en un incendio. Bien. Seguimos. Pasen de vuelta todo esto a la carpeta. Bueno, llegamos al cuestionario que les dejo en cada una de las clases. Cópienlo en sus carpetas, revean el video y van a poder completarlo de manera muy fácil, ya que todo lo que les pregunto se los acabo de decir. Recuerden siempre que cuando termina de pasar toda la carpeta, le sacan una foto y me lo envían al correo electrónico que ahora les dejo acá abajo. Por favor, en el asunto del mail pongan el nombre, apellido y la división. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.